Hola mis amores, ¿qué tal estamos? Feliz miércoles a cada una de ustedes y hoy me gustaría hablar un poco como siempre, sobre pestañas, ¿vale? Esta vez sí que me gustaría hablar un poco, como bien hemos comentado, hablaremos sobre el inicio de la bella historia del amor y el odio, este odio que nos hace llorar al inicio del camino, el logro sin fin, este odio que nos prueba y nos pone más a prueba para aislar, a trabajar, a elegir una pinza, yo qué sé, a hacer pues una punta que se ha doblado cuando se ha caído, a enderezarla. Este odio que por no poder creer un bendito abanico no lo podemos crear. Este odio que con el tiempo, paciencia y mucha dedicación se convierte en amor, ¿vale? Hoy me gustaría hablar un poco de la historia de las extensiones de pestañas. Entonces, como bien os he dicho, hay entre odio y amor. Entonces, como también hemos comentado, me gustaría hablar un poco, a ver un poco la obsesión de las mujeres con esa mirada y el tamaño de las pestañas tan hermosa, una imagen de una mujer muy poderosa, una mujer, por ejemplo, en la historia que, bueno, ya sabemos que existen extensiones de las pestañas desde el siglo XIX, aunque para nosotras, pues ahora se nos pareció un poco, digamos, pues complicado a alguna de nosotras en trabajo, como bien he comentado anteriormente, cuando, por ejemplo, vemos que no podemos aislar, tiramos la toalla y decimos, bueno, ese trabajo no va conmigo. Cuando vemos, por ejemplo, que se nos cae la pinza, pues lo mismo decimos, ese trabajo no va conmigo, pero sí que es verdad que con el tiempo, dedicación y mucho amor vamos a lograr lo que nosotras queremos, ¿vale? Me gustaría ver, muchísimas gracias por el like por primero. Me gustaría explicaros un poquito en la historia este amor por nuestro oficio que nos lleva a ser mujeres independientes, a ser grandes empresarias, a ser grandes administradoras por nuestro propio negocio, pues por nuestro propio, digamos, orgullo como mujer, nos sentimos muchísimo más valoradas, digamos, en el mundo del éxito, nos sentimos más mujeres, ¿no? Delante del marido muchas veces ya vemos un poco que nosotras también somos exitosas, entonces pues podemos, digamos, lograr ese amor también, compensarlo con el odio que antes lo teníamos cuando hemos empezado a lo largo de nuestra carrera y en este camino de extensiones de pestañas. Entonces, vamos a entender un poco por qué nos gustaría trabajar en extensiones de pestañas, por qué nos gustaría este mundo. Pues vamos a entender que nos gustaría, por ejemplo, que nos da mucha independencia, nos llega a ser nosotras mismas, nos llega a llevar a ser una grande empresaria, nos llega a administrar nuestro negocio. Puedes trabajar de tu propio salón y tu propia casa, digamos, llevar tu propio negocio totalmente. Entonces, ganar tu dinerico, puedes ganar tu dinero con ello, tu dinero extra. Entonces, claramente, yo sé que por nosotras todas la familia es muy importante que nos apoye, como todos nuestros esposos, las que estamos casadas, en mi caso sí, pero es muy importante la pareja que nos apoye, que nos diga lo brillante que somos, lo bueno que trabajamos, aunque lo hagamos mal, es muy importante que la pareja nos apoye, siempre que nos apoye, que esté a nuestro lado. Entonces, vamos a ver un poco la obsesión de las mujeres con su mirada y el tamaño de las pestañas ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, la belleza debe estar impresa en el ADN de la mujer, porque la belleza, todas las mujeres en el ADN nuestro, yo supongo que lo tenemos, ¿no? Nos gusta ser guapas, nos gusta brillar, nos gusta deslumbrar donde andemos, nos gusta que la gente se vuelva la mirada y la cabeza cuando andemos, ¿vale? Entonces, cuando tal, pues entendemos que los ojos
atraen muchísimas miradas, embellecemos con nuestra mirada, ¿no? Y nosotras también embellecemos a nuestras clientas. Vamos a seguir. Como bien os he dicho, en nuestro ADN de las mujeres, pues desde la historia de la humanidad, tenemos esto de la belleza. Pero a lo largo del tiempo se han establecido numerosas maneras para expresar el sentido de la belleza. Desde el antiguo Egipto hasta el día de presente es notable cómo el deseo, la demanda y el ciclo de las modificaciones de las pestañas ha evolucionado a pasar del tiempo cumpliendo en la introducción de las extensiones de pestañas en la actualidad. Para que puedan ver la panorama completo de las extensiones de pestaña en este artículo, te quiero hablar un poquito sobre la historia del surgimiento hasta llegar a esta época tan moderna. Entonces, como bien sabéis, mi nombre es Yonela Babán, soy profesora de extensiones de pestañas, también soy la autora del libro Las Historian Secrets, también lo tengo para mis alumnas, lo tengo en castellano y también está en venta en Amazon, en todas las librerías en España, y también lo tenéis en Google, en todas las plataformas. Bueno, seguiremos las primeras etapas de las pestañas mejoradas, ¿vale? El antiguo Egipto, desde antes del 2500 a.C., la historia de las pestañas comenzó a escribirse. Durante el tiempo de los egipcios fue muy popular el uso de ungüentos y cepillos para adquirir esa mirada de pestañas tipo mariposa. Lo sabéis, ¿verdad? Me gustaría que me contestáis alguna. Lo interesante es que el look deseado por todos, y tanto los hombres como las mujeres, la era romana, a medida de que el tiempo pasó, las mujeres aspiraban a tener las pestañas largas y rizadas, ¿vale? Entonces, el origen de las extensiones de pestañas, gran parte de la moda y del estilo moderno tiene una larga e intensa historia. El maquillaje, el cuidado del cabello y los trucos de la belleza se remontan el siglo atrás. No lo olvidéis que os lo digo, el siglo XIX. Y ha sido una parte de la sociedad muchísimo más tiempo lo que la mayoría de la gente piensa. La historia de las extensiones de pestañas es especialmente interesante y se remonta más lejos de la mayoría de lo que nosotras creemos. Eso es muy importante. Las extensiones de pestañas en el siglo XIX. La idea de alargar las extensiones de pestañas o la pestaña, digamos la pestaña natural, como una forma de mejorar la apariencia, no es una novedad. Si bien todavía no se había desarrollado una técnica para hacerlo en el momento. Muchos libros, publicaciones sobre la moda a fin del siglo XIX aconsejaban sobre la forma de alargar las pestañas, pero métodos aconsejadores en aquellos momentos incluían eran muy cortos los extremos de sus pestañas para formar un mayor crecimiento. Ya sabemos que al día de hoy existen los serums de extensiones de pestañas que nos ayuda a alargarnos. Una vez que nos quitemos las extensiones de pestaña, por ejemplo, ya sabemos que podemos pues ponerle este serum, podemos ponerle aceite de ricino, pero tener mucho cuidado con el serum porque sabemos que tiene un componente que se usa solamente para el glaucoma, que es una enfermedad para la ceguez, y no tenemos que estar un poco a los parámetros que se conllevan ese tratamiento de serum para que no nos afecte a los ojos, a la vista. Entonces hay que tener muy bien en cuenta lo que nos aplicamos a los ojos, ¿vale? Por eso digo que en aquella época era muy corto, aunque la gente quería, eran muy pocos los métodos que se aconsejaban para el crecimiento de las extensiones de pestañas, digamos. Otros métodos y tratamientos decían que para mejorar el crecimiento había que usar una pomada y el lavado de las pestañas con una mezcla de hoja de nogal y agua. En 1882 se publicó en la prensa que los presidentes de París habían comenzado
a coser pelos en el párpado para crear pestañas postizas. Ojo, o sea, cosían pelos en el párpado para crear pestañas postizas. Os estoy hablando de 1882, ¿vale? Esta dolorosa precursora de extensiones de pestañas también apareció publicada en 1899 en la prensa escocesa, en Escocia. Las extensiones de pestañas en el siglo XX. En 1902, un famoso peluquero que inventó, llamado Carl Nesles, ¿vale?, patentó un método en Reino Unido para tejer las pestañas artificiales y las cejas. Lo que estoy leyendo ahora mismo es de mi propio libro. Es la historia de las extensiones de pestañas y me gustaría que lo veáis un poquito para entender un poco que sí que es verdad, estoy leyendo, no me lo voy a saber todo de memoria, pero sí que pues es verdad que me gustaría que vosotros lo sabéis todo, porque hay gente que es principiante y que le gustaría aprender. No es todo solamente coger las pinzas, aislar una pestaña natural y colocar la otra, conocer los parámetros del pegamento, saber hacer un test de pegamento, de parche, de todo, pero es más, hay que saber la teoría. La base de las extensiones de pestañas es la teoría, una buena teoría. Saber de dónde viene, saber por qué queremos trabajarla, saber si es conveniente poner a nuestra clienta o no es conveniente ponerlo a nuestra clienta. Entonces es muy importante lo que estamos hablando. Bueno, seguiremos. Lo que os digo, en 1902 un famoso peluquero inventó, llamado Carl Nesles, el patento del método en Reino Unido para fijar las pestañas artificiales y las cejas. Años después, en 1903, ya estaban vendiéndolas como pestañas artificiales en su salón de belleza en Londres. En los Estados Unidos, la patente para las pestañas postizas se llevó a cabo por la canadiana Anna Taylor en 1911. Pero, sin embargo, como muchas otras cosas, sería la cultura popular por la que condujo a usar más generalizando de las excepciones de pestañas falsas. En 1916, el director de cine Diego William Griffith estaba trabajando en su película Intolerancia y quería que la actriz Senna Oil tuviera las pestañas largas, que todas la conocemos a Senna. Tenía las pestañas súper largas y hacer destacar sus ojos. Hizo unas pestañas postizas que eran cabello humano tejido a través de un material de grasa fina. Las excepciones de pestañas en el siglo XXI. En el siglo XXI, método más avanzado de extensiones de pestañas comenzaron a usarse a diferentes pestañas artificiales y muchísimas más, ¿vale? Entonces, pues vemos un poco que por las épocas, por ejemplo, en la Edad también Media, fue un periodo caótico para las pestañas. Entonces las mujeres creían que los rasgos éticos más hermosos eran las frentes prominentes, ¿vale? Por lo que muchas se quitaban las pestañas y las cejas para atraer la atención a la frente. Estoy hablando de la Edad Media, ¿vale? En los años 1800, por ejemplo, una época pionera a la creación de las extensiones de pestañas, ya que en este tiempo una persona tuvo la idea de pegar cabello humano a sus párpados, aunque eso pudiera sonar aterrador, marcó un antecedente para lo que iba a venir. Nació la industria de las extensiones de pestañas en 1800, ¿vale? En los años 1900 apareció uno de los estilistas más famosos, que yo acabo de comentarlos también, Ernals, ¿vale? Carl Nesler,
quien creyó ese proceso para hacer las pestañas artificiales, y ya la canadiense Anna Taylor creyó la primera vez la pestaña artificial, la extensión de pestaña artificial. En Hollywood, lo que estaba diciendo, Senna, pues la actriz de cine, las llevó. Faltaban estas pestañas feministas, el éxito de avallar toda la industria. En los años 40-60, con la ayuda de Hollywood, las extensiones de pestañas ganaron mucha popularidad. La industria de la belleza notó este cambio y comenzó a financiar el experimento. ¿Vale? Estamos hablando entre los años 40 y 60. Los hermanos Aylott, estilistas en la industria del cine, fundaron una compañía llamada Allure, que lo sabemos también, yo supongo que las que somos artistas de extensión de pestañas la sabemos, el Allure. La primera en ser reconocida como manufactores de extensiones de pestañas postiza. Quien popularizó sus pestañas fue Iconod Elizabeth Taylor, ¿vale? En su rol como Cleopatra. ¿La conocemos, chicas? Yo espero que sí, ¿vale? Vamos a ver un poco si hay gente. Your feedback. Me gustaría ver all messages, que se vean todos los mensajes. Vale. Perfecto. En más páginas, así pues la gente lo podrá escuchar, aunque empiezo ya a comentaros un poquito más, ¿vale? No nos olvidemos que estamos hablando sobre todo de la existencia de las extensiones de pestañas. Nuestro live, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Seguiremos con nuestra introducción sobre las extensiones de pestañas, ¿vale? En los años 2000, la introducción de las extensiones de pestañas. Al principio de los años 2000, las pestañas postizas retuvieron algo de su popularidad. Sin embargo, gracias a su influencia de celebridades como Jennifer López, Paris Hilton, la demanda de las extensiones alcanzó al cielo. Las extensiones modernas consisten en aplicar extensiones en cada peso natural, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? En cada pelito natural. Eso quiere decir una extensión de pestaña, pestaña por pestaña. Eso es un efecto clásico, un efecto de extensión de pestaña pelo a pelo. Entonces, gracias a muchísimas actrices, digamos, celebrities, nosotras llegamos a alcanzar nuestro trabajo, que somos artistas de extensión de pestañas, y lograremos hacer este trabajo al día de hoy. Las extensiones de hoy son livianas, cómodas y muchísimo mejores que las tradicionales postizas hechas en los viejos métodos que hemos visto en el pasado, ¿vale? Que hemos hablado ya de los siglos XIX cuando salieron a la luz, pero sí que es verdad que al día de hoy, pues bueno, tenemos muchísima facilidad en eso. Las extensiones de pestañas de hoy día tienen una historia bastante antigua, que nos muestra que las técnicas usadas se han mejorado día a día. Ya sabemos que hoy a día estamos con la técnica de tecnología de las pestañas tecnológicas, entonces nos viene súper de lujo. Los abanicos ya vienen prefabricados. Antes, por ejemplo, había abanicos que nosotras los teníamos que crear o venían ya en la base con un pegamento, y ya, bueno, todavía los hay en los mercados, pero sí es verdad que en la base pues viene con un pegamento, pero nunca sabemos si este pegamento que llega en la base, en las pestañas, puede llegar a hacer una reacción o no con el pegamento que nosotras usamos. Entonces tenemos que estar muy a tanto con eso, ¿vale? Las extensiones de pestaña, lo que os digo, es por eso que invito siempre a actualizaros sobre el cambio, las técnicas.
los diseños, las formas, todo lo que es en el mundo de las Instas, siempre mis amores, les deseo que se cambie, se actualicen. Siempre os invito en mi canal de YouTube, en mi canal de TikTok, os invito por todos lados para saber todo lo nuevo de las extensiones de pestañas, ¿vale? Entonces, si te gustó lo que te estaba comentando un poquito con las antigüedades, podemos empezar un poco con la pestaña natural, con la anatomía de las pestañas naturales, o si quieres, pues bueno, podemos un poquito más hablar de las pestañas, de las extensiones de pestañas, ¿vale? Pero sí que es verdad que me gustaría pues pasar un poquito la anatomía de las pestañas naturales. Me gustaría ver algún comentario o algo. Porque así por lo menos, pues y a mí también me gusta ver y puedo pues hacer también material para, pues para para el próximo vídeo. Entonces, nosotras tenemos que entender que tenemos que estar apoyadas, ¿vale? Vamos a ver un poco la anatomía de la pestaña natural. Tenemos que entender un fólico de pestañas que se compone de 3 partes: el tallo, la raíz y el bulbo. El tallo es la parte del folículo que sobresale de la superficie del párpado y le da a cada pestaña su longitud y su grosor. La raíz es la parte del folículo que se encaja y se encuentra debajo de la superficie del párpado y se conecta a un pequeño músculo conocido como placa tarsal, ¿vale? Me gustaría que lo entendáis un poquito, eso de los pelos, la anatomía, características. Entonces, el ciclo de la vida de las pestañas naturales, que como bien lo podemos apreciar también aquí en el libro, lo podemos ver también, ¿vale? Lo podemos ver que lo que hemos hablado antes es anágena, catágena y telógena, ¿vale? Cuando ya se hace mayor y se está cayendo. Entonces nosotras tenemos que conocer un poco la anatomía de las pestañas naturales para hacer, pues bueno, para saber un poco cuando la clienta llega, pues qué es lo que le tenemos que poner a esa clienta, qué es lo que tenemos que trabajarle a esta clienta. Entonces ya podemos decidir, ¿vale? ¿Cómo le vamos a trabajar? ¿Qué es lo que le vamos a trabajar? ¿Qué diseño le vamos a poner? Todo lo que nos gustaría pues hacerle. Vamos a ver un poco todo lo que nos gustaría, por ejemplo, ponerle a esta clienta, si debemos de ponerle pestañas clásicas, si nos permitimos el lujo de hacerle un volumen, por ejemplo 2D, 3D, 4D, 10D. Tenemos que entender un poco el peso que le podemos poner a esta nuestra clienta a la hora de que va a llegar, ¿vale? Porque sabemos que hay personas que pueden llevar pestañas. Este es en inglés, pero os lo voy a enseñar un poquito, lo voy a enseñar el otro. Hay personas, por ejemplo, bueno, me parece que aquí está. Lo que os he dicho, vamos a hacer solamente teoría hoy, pero me gustaría cada semana entender un poco qué es un fólico de pestaña. Se compone de 3 partes, os vuelvo a repetir, ¿vale? El tallo, la raíz y el bulbo. El tallo es la parte del folículo que sobresale en la superficie del párpado y le da a cada pestaña su longitud y su grosor. La raíz es la parte del folículo que se encuentra debajo de la superficie del párpado y se conecta a un pequeño músculo conocido como placa tarsal, ¿vale? Entonces tenemos que entender eso porque así sabemos qué es lo que debemos de colocarle a nuestra clienta. Independientemente de la curvatura, debemos de conocer lo que son los grosores, ¿vale?
Una vez conocemos los grosores, sabemos lo que podemos colocarle a nuestra clienta como curvatura. Sabemos el diseño por cada cara que la clienta tiene. Cada ojo es diferente, cada cara es diferente, cada persona es diferente, ¿vale? Entonces, cada persona es un mundo. ¿Qué son las pestañas? Para otros usos de este término, las pestañas del ojo humano, las pestañas son pelos del párpado que ayudan a proteger el ojo de los cuerpos extraños procedentes del exterior y son alternamente sensibles al tacto. Como bien sabéis, igual que se nos pone, por ejemplo, el pelo de gallina en la espalda, en la mano, en los pies, el único pelo que no se nos pone de gallina es el pelo del párpado, ¿vale? El pelo de las pestañas naturales es lo único que no se nos riza. Entonces tenemos que entender que el pelo de las pestañas naturales, tiene en sí como una ayuda a proteger el ojo de los cuerpos extraños que proceden del exterior, ¿vale? Y son alternamente sensibles al tacto. Cualquier contacto con ellas desencadena un movimiento, un reflejo, un cierre de párpado. Eso me gustaría que lo sepáis. Y también lo que os repito, tenemos que saber el grosor. Por ejemplo, no es lo mismo que nos llegue a una chica, por ejemplo, pongo, ¿no?, de 20 años, con unas pestañas, por ejemplo, como estas, ¿vale? Las suyas, las naturales, o que nos llegue una señora con 60, 70 años y que lleve la pestaña natural como esta. Supuestamente, si la señora lleva esta pestaña natural, no le podemos colocar esta, porque automáticamente la vamos a romper, vamos a matar esta pestaña natural, ¿vale? Pero si la clienta de 20 años llega con esta pestaña natural, supuestamente sí se le pueden colocar un abanico 2D, que sería, ¿vale? El 0,10 se puede, como bien digo muchísimas veces, que me gusta que la gente se tome captura de esto. El único que se puede trabajar en volumen 2D y en clásico o básico es el 0,10, ¿vale? De aquí hacia abajo me refiero a 0,7, 0,5, 0,3, a todo lo que me refiero, esto sería volumen. Todo lo que es hacia arriba sería para clásico. Entonces me gustaría que entendáis esa diferencia entre una y otra. Esto sería lo de la teoría un poquito, ¿vale? Para entender un poco la pestaña natural. Si habéis hecho una captura de pantalla, lo que os he enseñado, si no, pues ya sabéis que el vídeo se queda ahí grabado y lo vamos a entender muchísimo mejor. Bueno, ¿qué es la fase adulta de la pestaña natural? ¿Vale? La catágena, lo que os he enseñado antes, ¿vale? Os vuelvo a repetir, soy la autora del libro Las Historias Secret y también es el libro que tengo ahí en la mano, La historia de las extensiones de pestañas. La fase catágena es la fase donde se contrae el folículo piloso y la pestaña deja de crecer. En esta fase la pestaña está en su máxima longitud. También se denomina la fase adulta, donde la pestaña dura hasta 4 semanas. ¿Por qué os digo eso en esa forma? Os digo porque muchas clientas van a llegar y te van a preguntar ¿cuánto me dura las extensiones de pestañas? Y ustedes le van a decir, pues le pueden durar entre 4 y 6 semanas o 7 semanas, ¿vale? Pero si su pestaña natural, eso lo tenemos que dejar bien claro, si su pestaña natural se encuentra en la fase catágena, ¿vale? Tengan en cuenta que su pestaña natural va a durar solamente 4 semanas y se le van a caer. Entonces, eso quiere decir que la extensión de pestañas se va a caer al mismo tiempo con la pestaña que está en su etapa, en su fase de catágena. Entonces, eso tiene que estar muy claro con las clientas, ¿vale? ¿Cuánto dura la fase anágena de una pestaña?
la fase telógena, la fase donde la pestaña se desprende del folículo y entra en su estado de reposo. La pestaña puede durar hasta 100 días antes de caerse. En este movimiento vemos que aquí sí se le puede decir a la clienta que su extensión de pestaña puede tardar hasta 7 semanas o 8 semanas, dependiendo del pegamento que trabajemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué quiero decir eso? Porque hay muchas clientas, muchas mujeres o tanto chicos que van a preguntar eso y nosotras tenemos que estar súper bien preparadas y explicar cada fase, ¿vale? Porque hay 3 fases, lo que os he comentado antes, entonces tenemos que estar súper a tanto. Entonces, con eso quiero decir que la pestaña puede durar hasta 100 días antes de caerse. En este momento se cae la pestaña, puede durar hasta 2 meses el inicio de la fase anágena, ¿vale? ¿Qué es la fase anágena? La fase anágena es una nueva pestaña. Vuelvo a repetir, la fase telógena puede durar hasta 100 días antes de que se caiga. En el momento que se cae, la pestaña puede durar hasta 2 meses en iniciar la fase anágena de una nueva pestaña. Cada persona es diferente, por lo que el número de días cada fase puede variar, ¿vale? A lo mejor una persona pues, puede durar 2 meses, como una persona puede durar 1 mes y medio, como una persona puede durar 2 meses y medio. Pero normalmente tiene que entender un poquito las 3 fases que yo os estoy comentando ahora, ¿vale? Anágena, que es cuando sale una nueva pestaña que está dentro del folículo. Telógena, ¿vale? Que es donde puede durar 100 días. Y la catágena, que está ya madura y tardará como mucho 4 semanas y se va a caer. Entonces me gustaría que entendáis estos pasos porque si no luego tendremos problema. ¿Cuánto tiempo dura el crecimiento de las pestañas? El promedio necesitaremos de 4 a 8 semanas para que la pestaña se vuelva a formar. La forma anágena, fase donde inicia el crecimiento del pelo desde el folículo, el domina fase de juventud. El crecimiento donde puede tardar 30 a 45 días y crece del 20% del pelo corporal se encuentra en esta fase, o sea, su crecimiento del 20% se encuentra en la fase anágena. Es donde está entre 30 y 45 días. Las chicas que me estáis siguiendo o chicos que me estáis siguiendo, me gustaría dejarme un mensaje si se me oye, si se me entiende bien. Porque, bueno, por lo menos me gustaría que alguien me diga algo. Estoy a la espera de ver los mensajes. Bueno, no llega ningún mensaje. Me gustaría, por favor, la gente que me ve y que me diga algo. Si se me oye, no se me oye. Vamos a seguir con lo del libro. Mientras tanto, yo estoy a la espera de que me comentéis un poco si se me oye, ¿vale? Hemos entendido un poco la fase. Voy a mirar en el libro. Nunca nos olvidemos que tenemos que firmar un consentimiento, ¿vale? Un consentimiento de antes de poner las extensiones de pestaña. Siempre hay que poner un consentimiento. Porque si no firma la señora, ¿vale? Podemos estar, por favor, mandarme un mensaje si se me oye. Top chat. No sé. Bueno, a lo mejor nadie quiere ver. Nadie me quiere contestar. Pero bueno. Vamos a ver un poco el tratamiento, ¿vale? ¿Qué son las extensiones de pestañas? ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento de las extensiones de pestaña es lo único para potenciar esa mirada.
Entonces, lo que antes os he dicho de las curvaturas, grosores, aquí tenemos también las longitudes. Entonces, tenemos que entender sobre las longitudes de las extensiones de pestañas, porque van a llegar muchas clientas y nos van a pedir pues ponerle las extensiones de pestañas como a la vecina. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Os ha pasado alguna vez de que llegue una clienta y que le diga, mira, yo quiero como la de la vecina? Bueno, pues no, como no contesta nadie, pues os voy a decir que sí, segurísimo, ¿vale? Como sabemos la medida de las extensiones de la pestaña que normalmente se debería de poner, las extensiones de pestaña más largas deben estar en el centro del ojo. Por eso siempre os digo, buscar un, no sé si lo tengo por aquí, hay que buscar el punto alto de la extensión de la pestaña natural, del ojo, ¿vale? Donde está el arco. Son los materiales, bueno, luego lo miraré un poquito y os lo dejaré puesto. El punto alto pues sería más o menos este punto, ¿vale? Las extensiones de pestañas tienen que ser más largas en el punto alto de la ceja también, ¿vale? Más cerca del borde del ojo, la longitud debería volverse más natural. Esto visualmente hace que el ojo se vea más natural y oculta los párpados caídos. Recomendamos longitudes extensión de pestañas 7 a 11, como mucho 12, pero 7 a 11 porque, bueno, pues es lo que más varía, por ejemplo, para que no se sobresalga muchísimo. Porque ya sabemos que tenemos, por ejemplo, el ojo encapuchado, ¿vale? Porque va bastante hacia arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué es la longitud de las extensiones de pestañas? La longitud es lo largo total de la extensión, se mide en milímetros. Generalmente se usa en variedad desde 4 a 20 milímetros, ajustándose al crecimiento de la pestaña natural y combinado hasta 4 diferentes tamaños por el ojo. Se sugiere que la extensión de pestaña no rebase, o sea, que no sobresalga, en más de 3 milímetros de la pestaña natural. Nunca nos sobresalimos porque el párpado está caído y claramente tenemos que tener en cuenta muchísimo que de no sobresalirnos con la extensión de pestaña muchísimo, más de 3 milímetros, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí podemos apreciar también el ojo monólido, el ojo saliente también. Entonces tenemos que entender un poco eso. Hay 8 tamaños de pestañas, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, así llegaremos hasta los 15, 16, hasta 20 que hemos visto. Tipo de grosores, pues hay tipo de grosores de 0,03 hasta llegaremos a un 0,20 milímetros de grosor, os estoy hablando, ¿vale? Tipos de curvaturas, pues tipo de curvaturas hay un montón. Tipo de curvaturas hay un montón y cada vez salen más. Luego hablaremos también de las alergias, como podemos apreciar. Hay muchísimas problemas, pero hay que entender que es también del material, ¿vale? Puede ser del parche, puede ser del primer, puede ser también del super bonder, puede ser del algodón, del bastoncillo que usamos, por ejemplo, del micropor que usamos. Espera que voy a buscar lo que es los tamaños y curvaturas. Vale. Pestañas naturales. Es que hay un montón. Bueno, aquí podemos ver un poquito la de
que es súper rizada, la doble D es más rizada, la C es la más natural, la J es la más natural y la B, la C es la más usada para todos los tipos de ojo. Luego llegamos con la D Plus es al día de hoy. Llegaremos a... Muchísimas gracias, me gustaría que me dejarais un mensaje si se oye el live, ¿vale? Os vuelvo a repetir que el libro es personal. Pinzas personalizadas por cada persona. Extensiones de pestañas. Bueno, también hablaremos luego en la teoría de los pelos. Por ejemplo, si viene una persona con los pelos rizados, si viene con los pelos súper tiesos, si viene con el pelo que ya sabemos que la gente, por ejemplo, más morena o de color, tiene los pelos bastante rizados y cortos, como tenemos que lo que es morado es la extensión de pestaña, como debemos de colocarla, la técnica de aplicación, ¿vale? Como bien podemos ver también, lo que os he dicho, tenemos pues muchísimas recomendaciones para los diseños de los ojos naturales, dramáticos, el cat eye, ¿vale? El kitten, ¿vale? El doll eye. Tenemos un montón de cosas en esas aplicaciones. Luego tenemos que entender que tenemos que hacer las pruebas de las alergias, porque si no hacemos pruebas de alergias nos podemos encontrar con esto. Eso sería por un mal parche puesto, esto sería una conjuntivitis que no nos hemos dado cuenta, por ejemplo. Damos la vuelta, esto sería el mal parche que pondremos. Ahí va. Las curvaturas, ¿vale? Ahí van los volúmenes. Si está adecuado poner a las mujeres embarazadas. Pues chicas, me voy a volver loca aquí buscando. Y lo único que no encuentro sería ahora... Ah, mira. Lo que hemos hablado, ¿vale? Las curvaturas, hay muchísimas, pero están saliendo muchísimas más, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, diseños, el diseño clásico, el híbrido, el volumen, el megavolumen. Luego lo que hemos hablado, las curvaturas, la J, la B, la C, la más llevada, la CC, la D plus, la Y, la M, la L, la L plus, la LU, la M, la LM, etcétera, ¿vale? Grosor es lo que vemos, hay un montón y con esto podemos diseñar lo que nosotros llamamos trucos para embellecer miradas. Los diámetros de las extensiones de pestañas dependerán del efecto de la clienta que quiera conseguir. Cuanto más gruesa sea la extensión, más marcado quedará el efecto, claramente, ¿vale? Si una extensión de pestañas, por ejemplo, pues yo qué sé, llevará un 7D, claramente quedará más marcada que un 2D. Si, por ejemplo, vamos a hacer un efecto clásico, claramente no se va a ver tan túpido como un mega volumen, ¿vale? Entonces, en cuanto mayor es el volumen, menor deberá de ser el diámetro, que ya sabéis que os he compartido en los grupos que tenemos, y si no estáis en los grupos, yo os espero que me dejéis un mensaje y os dejaré los grupos para que entréis en los grupos y hablaremos sobre esto, ¿vale? Hay un diámetro de calcular el volumen. El volumen no es, bueno, voy a poner un 2D, por ejemplo, y voy a poner 7 por 7, ¿vale? No. Hay que calcular también, hay que tener en cuenta también el pegamento, el espacio y todo. Entonces, pues por favor os pido estar muy atento cuando pedimos poner extensiones de pestañas, porque nos podemos encontrar con una desgracia muy grande. Entonces, por favor, os pido estar muy atento de la teoría, que mucha gente no le pone atención, pero sí que es verdad que hay que ponerle muchísima atención a esto. Vamos a seguir. Dejaremos esto que se vea, por ejemplo, por aquí y por aquí en el libro, ¿vale? Y seguiremos hablando un poquito
seguiremos hablando un poquito de los grosores que se usan para hacer un volumen. ¿Cómo elegimos el grosor perfecto para un volumen doble, por ejemplo, que bien os he comentado antes? Y si os interesa hacer una captura de pantalla, ¿vale? El único que se puede trabajar, muchísimas gracias por los likes, el único que se puede trabajar en volumen y en básico o clásico o uno por uno, como lo queréis llamar, que cada persona lo conoce diferente, en cada curso será diferente, es el 0.10, ¿vale? Esto lo podemos hacer en 2D. Entonces, si os queréis hacer una foto, si no, en los grupos lo compartimos. También este live se quedará aquí y entonces podemos hablar sobre ello. Os espero también con preguntas, ¿vale? Entonces, ¿cómo elegir el grosor perfecto? Para usar un doble D sería un 2D. Se usa un espesor de 0,10 y también lo podemos usar en 0,07, ¿vale? Sí, ¿por qué? ¿Os recordáis que os he comentado antes de, por ejemplo, si llega una señora que los lleva súper fino? Bueno, esto es la longitud, pero os he comentado antes, vamos a darle la vuelta, os he comentado antes, si una clienta, por ejemplo, llega con esto, no le vamos a poner esto, porque le vamos a matar la pestaña natural, ¿vale? Pues la clienta llega con esta pestaña natural o con esta, sí le podemos aplicar 2D, ¿vale? A una de esta, a una pestaña que está en la fase madura. A una pestaña natural en la fase madura le podemos aplicar esto. ¿Por qué? Pues porque puede tardar, como lo que hemos hablado antes, 4 semanicas tranquilamente, que se va a quedar en la pestaña natural. Y está bien, porque muchas personas nos preguntan, ¿está bien que se caiga la extensión de pestaña sin la pestaña natural o con pestaña natural? Obviamente está bien que se caiga con la pestaña natural. ¿Por qué? Porque si nosotras sabemos ya que el ciclo de la pestaña naturales va creciendo, hay 3 ciclos y siempre se van renovando, está bien que esta excepción esté 6 semanas, 4 semanas, 8 semanas, si está en la fase anágena, ¿vale? Entonces, estamos tranquilas que a la base que va creciendo y se va madurando y va envejeciendo esa pestaña natural, se va yendo con la extensión al mismo tiempo que la extensión de pestañas, ¿vale? Entonces nos ayuda mucho que se caiga con la pestaña, con la extensión de pestañas. Perdonad. Me gustaría que me hagáis con preguntas. Para pestañas de volumen 3D se utiliza el grosor 0,07, siempre 3D, 4D, ¿vale? Siempre. A mí personalmente me gusta como mucho 4D en 0,07, pero si estáis en un apuro, el 5D en 0,07 también lo podemos un poco manejar, pero no está indicado, ¿vale? Cuando ya pasamos al 5D deberíamos de pasarnos también al 0,05. Entonces tenemos que entender un poco lo que es, que también tenéis en mi canal de YouTube, también tenéis el vídeo, cuántas pestañas se pueden usar para crear un efecto, por ejemplo, una técnica de efecto ruso, una técnica, por ejemplo, de mega volumen, una técnica, por ejemplo, de efecto mojado. Entonces tenemos que saber cómo debemos de manejar estas extensiones de pestañas. El grosor del pelo 0,15 es recomendable solamente y exclusivamente para la técnica clásica o la técnica que bien conocida es pelo a pelo, ¿vale? Estamos hablando del 0,15. El grosor de pelo 0,15 es recomendable y exclusivamente, os repito, para la técnica clásica, pelo a pelo, ¿vale? Conocida. Pestaña de alta calidad, hecha con monofibra, hipoalérgica. Tiene un brillo natural, color negro súper intenso, suave y elástica como la pestaña natural. Es muy importante. A día de hoy tenemos la flat. La flat quiere decir que tiene la base súper anchica y se va a sentar
súper bien, se va adquiriendo a la pestaña natural, se va pegando súper bien. Entonces vamos a tener una retención de extensión de pestañas súper largas y es el momento que cuando se van a caer con las extensiones de pestañas a la vez, ¿vale? Luego, ¿qué significa la medida 0,10 y 0,15? ¿Vale? Es considerado el grosor más saludable para no dañar la pestaña natural. El 0,10 y el 0,15 es lo más saludable, digamos, para el efecto clásico. Si, por ejemplo, ponemos un volumen 2D, me gustaría trabajar con esto. 3D pasaremos a esto. 5D pasaremos a esto, ¿vale? Y si vamos, os lo voy a dibujar aquí, que no está, el 0,3, ¿vale? Milímetros, que es súper fino, a mí me ha salido súper grueso, pero en realidad es súper fino. Lo tengo. Lo iba a borrar un poco, pero que va, ya no se puede borrar. Pero es súper fino. Entonces ya me pasaría a otro volumen, ¿vale? Eso tenemos que entenderlo también. El grosor 007, ¿vale? Estamos hablando del grosor 007. Es ideal para el efecto rímel y el 005 es ideal para la técnica de volumen, ya que permite formar abanicos que soporten la pestaña natural. ¿Vale? ¿Cómo elegir la curvatura? Para los ojos de muñeca se recomiendan las curvaturas C y D. Hemos hablado antes, ¿vale? Esa es la más trabajada y luego seguiremos para las que están más tiesas, por ejemplo, o un poquito más hacia abajo, que hemos encontrado clientas con pestañas más tiesas y clientas con pestañas un poco rizadicas, pues estamos a ello. Entonces, para los ojos de muñeca se recomienda siempre la curvatura C y D. Para el look más natural se recomienda terminar con la curvatura B, ¿vale? En las esquinas, en la comezura y el lagrimal. Entonces tenemos que entendernos un poco entre las curvaturas. Mensajes no veo, todavía no veo ningún mensaje. Por las esquinas me gustaría entender que para un look supernatural tenemos que trabajar con la B para un acabado, un look supernatural, ¿vale? Para el ojo de gato se recomienda la curvatura B, también en finalizar o la L, ¿vale? Porque le hace el efecto gato. Luego, ¿qué son las extensiones 3×3? Hay mucha gente que pregunta eso. ¿Qué son las extensiones 3×3? Pues 3×3 sería un 3D. El D conocido no es el de curvatura. El D conocido es en la técnica de artistas de extensiones de pestañas como digamos, el abanico, el grosor del abanico. ¿Cuántas van en un abanico? Entonces, nosotras nos entendemos por ese D, porque simplemente sabemos si es un 2D, si es un 5D, pues entendemos también qué es lo que ocurre con ese D, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que no entiende en particular qué es lo que dice 3×3. ¿Vale? Pero la D no es solamente la curvatura, es lo que nosotras hablamos entre artistas de extensiones de pestañas como técnica, ¿vale? Me gustaría ver algún mensaje con preguntas. ¿Vale? Si no vemos, pues bueno. Pues vamos a seguir un poco con las patologías, ¿vale? Que deben saber antes de ponerse unas extensiones de pestañas de riesgo y las recomendaciones, ¿vale? Son un tratamiento que son más demandados al día de hoy para el embellecer miradas, ¿vale?
pero de su colocación a su mantenimiento deberán no solo duración, sino dependerá también la salud de tus ojos, ¿vale? Que hay mucha gente que no entiende eso. Se piensa que solamente por poner grosor, medida, curvatura y poner la extensión de pestaña, pues ya está. No, eso depende muchísimo también, ¿vale? Hay gente que no hace un mantenimiento correcto y entonces, o también hay artistas que no se lo explican en hacer un tratamiento y una limpieza correcta y entonces claramente se van a caer muchísimo antes. Entonces me gustaría que entendáis eso, que en las patologías hay muchísimas infecciones. ¿Qué tipos de enfermedades o infecciones puede provocar una mala aplicación de extensión de pestañas? ¿Vale? Generalmente los cuadros presentados son conjuntivitis, ojo rojo o irritado ocular en general. Eso sería una mala aplicación. Una irritación, una alergia, eso sería también una mala colocación. Otros casos más complejos incluye rasgaños o lo que os he dicho antes, quemaduras en la córnea producida por la punta de las pestañas postizas o bien por la mal colocación del parche. Se ha reportado también una explosión crónica en estos productos en el caso del asma, por ejemplo, rinitis ocular, conjuntivitis, por ejemplo, la blefaritis, el ojo seco, la glaucoma. Yo por mí que sería súper importante a la hora de firmar un consentimiento, que os lo voy a enseñar ahora mismo. A la hora de firmar un consentimiento me gustaría que la clienta diga las enfermedades, medicaciones diarias, alergias que conozca, ¿vale? Si lleva lentes, si ha sufrido de cirugía láser. Entonces nosotras sabemos cómo debemos de tratar a esta clienta y luego pues tenemos que explicarle un poco recomendaciones las 3 semanas para venir al retoque, 3 o 4 semanas, luego firmado y sellado por nosotras como artistas de extensiones de pestañas, ¿vale? Luego tenemos que entender que hay personas que no deben de tener o de usar extensiones de pestañas. Las extensiones de pestañas deben limitarse en personas que presentas uso de siguientes condiciones: pacientes que recientemente hayan recibido algún tratamiento, quimioterapia, ¿vale? Eso son personas que no deben de llevar extensiones de pestañas, personas que han tenido un tratamiento, recibido un tratamiento de quimioterapia, ¿vale? O están actualmente con quimioterapia o están, por ejemplo, con trastornos de tricotilomanía. Me vais a preguntar qué es la tricotilomanía. La tricotilomanía os lo voy a enseñar ahora, pero voy a dejar el lápiz. Es una enfermedad que seguro que habéis visto antes también. Hay gente que se está arrancando los pelos, que tiene como por ejemplo, está súper nerviosa la gente, entonces pues coge la tricotilomanía, ¿vale? Entonces es muy importante para la gente con trastornos de tricotilomanía, asimismo, no llevar extensiones de pestaña. Reacciones alérgicas. Otras de las posibles complicaciones asociadas con un mal uso de las pestañas postizas es una reacción alérgica. Algunos de los síntomas más comunes pueden incluir picazón en el ojo, ¿vale? O en los párpados, ¿vale? Nos está picando muchísimo los párpados. Entonces, si nos está picando los párpados, si se están hinchando y se están poniendo rojos, que también está por aquí, por algún lado, también tenemos que entender que tienen una reacción, ¿vale? Si pica muchísimo. Luego, el dermatox, el demodex, perdón. El dermatox es otra cosa, es en la cara. El demodex es el parásito que vive en la pestaña de las personas, como la blefaritis crónica, ¿vale? Blefaritis crónica. ¿Habéis visto alguna vez
en las clientas que tiene como caspa, ¿vale? Algo blanco en la punta cuando nosotras lavamos para rellenar ese set de extensiones de pestañas, y vemos pues el Demodex, que es el parásito que vive en las pestañas de las personas como blefaritis crónica. La gente pues no lo entiende, pero además de este, por ejemplo, de esta bacteria que se transporta, ¿vale? De una a otra, por eso hemos decidido muchísimas artistas de pestañas ya no lavar con el cepillo ese gordo, ya individualmente con la microbrush más gorda, pues lavar las extensiones de pestañas y tirarla por no llevar el parásito de una clienta a otra, aunque desinfectemos, aunque lavemos, aunque esterilicemos, porque eso es muy importante, lavar con agua y jabón, desinfectar con alcohol de 96 grados y luego esterilizar, eso es muy importante, ¿vale? Esta bacteria, el Demodex, ¿vale? Se transporta, es una bacteria que se deposita en la piel, no causa irritación e inflamación de los párpados, ¿vale? Pero lo que puede llevar a los síntomas características: costra en las pestañas, picazón en la piel y luego visión borrosa variada, ¿vale? El ojo se enrojece, eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Luego también tenemos que entender un poco las opciones para quitar las extensiones de pestañas en casa. Hay gente que dice, bueno, pues a mí me molesta porque se me ha hinchado o me pica y me lo quito en casa. Y coge de repente y usa un humidificador o calor o aceite de ricino o aceite de coco, o empiezan con aceite de bebé o Johnson Baby y empiezan a tirarse los pelos y empiezan a echarse o aceite de oliva, me ha pasado en algún caso, y luego acaba pues calvas, ¿vale? Por favor, explicar a vuestra clienta si pasa algo de eso, que venga, que os lo diga, y pues no pasa nada, se le retira de urgencia la extensión de pestañas y no pasa nada, ¿vale? Luego, alergias, a partir de alergias de los hongos, ¿vale? Se trata de los hongos también, tenemos que entender que se trata de una inflamación irritativa en el borde del párpado y suele presentar como caspa en mal funcionamiento de la glándula de Meibon, ¿vale? Que está afectando al lagrimal de grasa y se está, por ejemplo, ubicando en la superficie de la piel, la superficie del ojo, del párpado, claramente. Vale, cuanto más, digamos, por ejemplo, luego sensación de los cuerpos, por ejemplo, la fotofobia, ocasiones dolor ocular, disminución de agudez visual, rojez, ¿vale? Todo eso, pues tenemos que entender que el ojo no soporta las extensiones de pestañas y tenemos que retirarlas. Con eso tenemos que entender que tiene una alergia, tiene una patología, la clienta tiene una patología ocular y no podemos dejarla que lleve extensiones de pestañas, ¿vale? Luego el contrato de aceptamiento también es súper importante. Los materiales, por ejemplo, ¿lo sabéis de qué son hechas las extensiones de pestañas? A ver si alguien me contesta. Los materiales básicos, por ejemplo, la cinta hipoalérgica es un producto especial para tapar las pestañas inferiores y necesitarías para tu kit, ¿vale? Del técnico de pestañas, ¿vale? Las pinzas, es muy importante saber qué es lo que necesitaremos, ¿vale? El hidrómetro, necesitaremos pestañas, necesitaremos como parches, el champú, los cepillos, ¿vale? Para peinarlos, luego el espejo para verificar si las pestañas de abajo, las inferiores, no están pegadas con las de arriba. Luego necesitaremos también el pegamento,
el primer, el super bonder, muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, tenemos que estar súper atentas a la hora de tomar una formación, ¿vale? ¿Por qué? Porque tomar un curso es súper importante lo que es la teoría. Una vez que sepamos la teoría y no tengamos miedo y entendemos dónde y cómo y cuándo tenemos que trabajar, tenemos conocimiento adecuado, podemos entender con quién tomamos el curso, podemos tener una diploma, un certificado, porque diploma ya sabemos, hay mucho lío entre eso. Diploma solamente dan una universidad, pero un certificado sí que te puede dar una lasista que está como profesora de extensiones de pestañas. Entonces sí que es verdad que hay mucho con eso. Hay que ser aconsejado por un profesional, ¿vale? Hay que tener un buen curso a tu base, aunque pagues un poquito más, porque a mí me costó un montón, pero aunque pagues un poquito más, vale la pena. Me costó una vez y 2 veces y 3 veces y 4 veces hasta que aprendí que lo barato sale caro y pues tómate una buena formación y entonces llegarás un buen profesional. Es muy importante ser un buen profesional, ¿vale? Entonces puedes tener tu propio negocio, lo que hemos hablado antes. Somos, por ejemplo, pues bueno, dueñas de nuestro negocio, somos exitosas, somos unas mujeres, por ejemplo,